brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos varias cosas que comentar en el día de hoy. Vamos a empezar con esto. Nos dice Bitcoin es la camisa más limpia entre la ropa sucia. Bitcoin ha subido un 7,68% en los últimos 30 días, mientras que el SP500 y el Nasdaq han bajado un 6,79% y un 8,14% respectivamente. Bitcoin ha mostrado resiliencia en comparación con el mercado financiero más amplio en medio de incertidumbre macroeconómica, pero los analistas advierten que aún es demasiado pronto para saber si la tendencia perdurará. Lo hemos comentado, tampoco podemos fiarnos de que ya sea esto así para siempre. De hecho, incluso hasta el oro a veces sigue el comportamiento de los mercados. O sea, no, ni siquiera el activo que históricamente ha estado muchísimos años vinculado a ser un activo de refugio, se ha comportado como tal en el 100% de los casos. Entonces tampoco podemos esperar que Bitcoin lo haga, pero cada vez más, como hemos dicho, se acercará a eso, porque cada vez más las personas que lo tengan, los poseedores de los Bitcoin, cada vez más lo entenderán como que es oro digital, ¿vale? Pues nos dice que todavía no estamos ahí, pero si Bitcoin mantiene su fortaleza durante el próximo dato de IPC, así como la volatilidad relacionada con Powell y las ganancias de las acciones, la narrativa de desacoplamiento podría evolucionar de divergencia temporal a cambio de régimen, dijeron varios analistas de Bitfinex en una nota de mercados el 23 de abril a la que Cointelegraph tuvo acceso. Yo no sé si tan pronto es como para decir, no, si ahora ya reaccionamos positivamente a estas situaciones al corto plazo, ya está, ya cambio de régimen. Yo creo que ese cambio de régimen es paulatino, lo estamos viendo como sucede en el tiempo, y está muy bien que estos días se haya desmarcado, pero tenemos que ser también prudentes. Habrá momentos en los que las cosas que influyen en la bolsa influirán también en Bitcoin, por ejemplo. Una subida de tipos de interés drena liquidez y drena liquidez para todos, también para Bitcoin. Entonces, en esos casos sí que se comportará más como lo hace la bolsa, pero en otros casos que no tengan influencia directa en Bitcoin, como puede ser el caso actual, que los aranceles a Bitcoin ni le van ni le vienen, pues ahí se comportará diferente, ¿no? O cuando haya problemas bancarios, de insolvencia o lo que sea, pues Bitcoin no debería tener problemas, ¿no? Pues ahí en esos casos se desvinculará, pero en otros casos seguirá haciendo lo que hace en el resto de mercados, porque cuando falta dinero para todos. Falta dinero para las acciones, falta dinero para Bitcoin, falta dinero para el oro, falta dinero para todos. Entonces hay que tener muy claro que el 100% de las veces no se va a desmarcar, ningún activo lo ha hecho, ni el oro tampoco, pero que va tendiendo a comportarse mejor cada vez, ¿vale? Así que quería comentar esta noticia pues para que sepáis que, bueno, ya más gente lo va viendo como un activo refugio y eso es bueno, pero que no estaremos libres el 100% de las veces de que se comporte igual que el resto de mercados, ¿no? Nos dice que eso, que Bitcoin es como la camisa más limpia dentro de toda la ropa sucia. Nos habla también de la dominancia que ha subido al 64,39%, pues diciéndonos que comparado con las altcoins pues no hay otra alternativa, ¿no? Ahora mismo en el mercado de criptomonedas tampoco. Bien, vamos a comentar otras cosas. Ayer hablábamos de una nueva empresa que surgía a raíz de una especie de colaboración entre tres entidades, Tether, Cantor Fitzgerald, SoftBank, y también está Bitfinex por detrás, ya que Bitfinex está relacionado con Tether, y el CEO va a ser Jack Meyers, que es uno de los defensores más acérrimos de Bitcoin, o sea que es una gran noticia. Si al frente estuviese uno que no tiene mucha experiencia con Bitcoin y que de repente le ponen ahí y simplemente está para aprovecharse de la situación, como podría ser pues alguien relacionado con la política o lo que sea, que simplemente está ahí para aprovecharse de una situación en el corto plazo, sacar tajada y largarse, pues sería un poco menos creíble, pero poniendo a Jack Meyers, pues la verdad es que es bastante creíble, ¿no? Y nos dice que 21, que es la empresa que se va a crear, quiere liderar la acumulación de Bitcoin. La nueva empresa, liderada por el Bitcoin estadounidense, inicia una carrera por acumular Bitcoin y liderar en mercados públicos. Inicia con 42.000 Bitcoin, que ya vimos ayer cómo se distribuían entre los diferentes componentes de la empresa, Tether, SoftBank y Cantor Fitzgerald.
y busca superar a Strategy como un modelo puro de Bitcoin. Su plan es hacer crecer la exposición a Bitcoin por acción. Si realmente poco a poco quieren ir superando a MicroStrategy, van a pasar dos cosas. Primero, MicroStrategy va a seguir comprando y además va a seguir comprando lo más rápido que pueda porque le va a entrar competencia. Bueno, ya le está entrando competencia. De hecho, otra de las noticias que os quería comentar es esta. Metaplanet sigue comprando, ha comprado otras 145, lo ha anunciado hoy, ¿vale? Y ya tiene 5.000 bitcoins. Metaplanet es la empresa japonesa, claro, lo acaba de comentar porque en Japón pues ahora es la hora de comentar las cosas, ¿no? Y eso, siguen comprando, ¿no? Pues estas empresas que ya llevan una ventaja, Metaplanet, Simler Scientific, MicroStrategy, Mara, ya llevan una ventaja con respecto a esta empresa nueva que se va a crear y que va a dirigir Jack Meyers, pues ya llevan una ventaja considerable, pero acelerarán ahora porque ven que les entra un competidor muy duro. Y GameStop no sabemos lo que está haciendo. Espero que GameStop haya espabilado porque como no lo hagan y se les adelante esta empresa nueva, luego lo van a tener que pagar más caro. O sea que la cosa se está poniendo muy, muy, muy interesante. Pero claro, viendo esto, Michael Saylor va a tener que acelerar. Porque si no acelera ahora, el dinero para comprar más Bitcoin los va a conseguir esta empresa nueva. De Jack Meyers. Bueno, sí, que va a controlar Jack Meyers como CEO, ¿no? Así que se está acelerando, está entrando como el FOMO entre las empresas. Posiblemente MicroStrategy intentará llegar cuanto antes posible a 700.000 bitcoins. Y si esta empresa nos está diciendo el CEO que quiere superar a MicroStrategy, tendrá que comprar muchos bitcoins en los próximos años. Si quiere superar a MicroStrategy, deberá comprar al menos 700, 800 o 900.000 o 1.000.000 de bitcoins. Y ya digo, en cuanto una empresa compre 1.000.000 de bitcoins, solamente, posiblemente otra, podrá tener tanta cantidad, porque el precio se disparará enormemente. No solo porque compre esta empresa, sino porque en cuanto vean los competidores que esta empresa quiere comprar tantos bitcoins como MicroStrategy, MicroStrategy comprará más y otras empresas dirán, compro yo antes de que me quede sin bitcoins. Y el precio subirá tanto que luego no habrá tanto dinero como para que otra pueda llegar a tener esa cantidad, salvo empresas como Apple, Google o algún estilo de estas, ¿no? Por eso que no habrá muchas empresas que puedan tener más de 1.000.000 de bitcoins. Como mucho yo creo que 2, si me apuras 3, pero ya está, una vez que haya 2, 3 empresas que lleguen a esas cantidades, el precio será tan alto que para comprar 1.000.000 de bitcoins no les llegará. Tendrán que conformarse con tener 300.000, 400.000, que ya será mucho porque los precios serán altísimos, pero que tendrán que conformarse con cantidades más pequeñas, ¿no? Bueno, pues el objetivo de esta empresa, según Jack Meyers, es generar cada vez más Bitcoin por acción. ¿Qué quiere decir? Que es mejor que los ETFs, porque tú, si compras un ETF, estás expuesto a la misma cantidad de Bitcoin todo el rato. O sea, si compras, yo qué sé, 100 participaciones del ETF de BlackRock, siempre representa la misma cantidad de Bitcoin detrás de esas 100 participaciones del ETF. Aquí lo que va a tratar esta empresa es de que cada vez la acción represente a más cantidad de bitcoins. Es decir, nos dice Jack Meyers que va a pasar de 0,05 bitcoins a 0,06 bitcoin por acción. Va a intentar hacer eso, que es lo mismo que está haciendo Strategy, por otra parte también. Es decir, ir haciendo cosas para que cada vez las acciones representen un poquito más de bitcoin. ¿Vale? Es interesante porque lo que nos dice, aunque no sé dónde viene por aquí está. En una entrevista de Bloomberg, Meyers detalló la visión de 21, una empresa que se presenta como un negocio puro de Bitcoin, diseñado desde cero para construir productos, generar flujo de caja y ofrecer crecimiento con la moneda digital pionera por acción a sus inversionistas. O sea, que quieren generar también flujos de caja. No sé cómo lo van a hacer, pero es muy interesante porque la empresa solo se va a dedicar a eso. No es una empresa como MicroStrategy que tenía una división de negocio tradicional y de repente empezó a comprar bitcoins. No es una empresa científica como Silent Scientific que de repente dijo, bueno, vamos a invertir la liquidez en bitcoin para salvar la empresa porque parece que su
su actividad principal no funcionaba muy bien, o no es Metaplanet. O sea, no son una empresa que de repente han dicho, bueno, vamos a comprar Bitcoin y lo convertimos en una estrategia a nuestro negocio tradicional, como alternativa o para salvar, digamos, el negocio tradicional que no iba muy bien. Aquí es solo exclusivamente para Bitcoin. Con lo cual, van a buscar 1000 formas para intentar comprar cada vez más Bitcoin como hace MicroStrategy. Así que es una noticia bomba, y que sea el CEO Jack Meyers todavía lo hace más bomba la noticia que tuvimos ayer. Evidentemente los efectos los notaremos en el medio largo plazo, en el corto plazo ya veremos a ver lo que pasa, pero seguramente esos efectos los veremos, como digo, en ese plazo, ¿no? Más largo plazo, medio largo plazo. Y la otra noticia que quería comentaros es que fondos soberanos invierten en Bitcoin mientras los minoristas se retiran, según ejecutivo de Coinbase. Este ejecutivo, responsable de estrategia de Coinbase institucional, D'Agostino, comparó a Bitcoin con el oro y dijo que muchos lo ven como una cobertura contra la inflación. Los fondos soberanos de riqueza y otras instituciones estaban acumulando Bitcoin durante abril de 2025, mientras que los traders minoristas estaban saliendo del mercado a través de fondos cotizados de bolsa ETF y mercados al contado, según D'Agostino, jefe de estrategia de Coinbase institucional. O sea que este algo sabe, porque este tendrá información, sabe quiénes están comprando, ¿no? Durante una reciente aparición en CNBC, el ejecutivo de Coinbase comparó Bitcoin con el oro y dijo que muchos compradores institucionales adquirieron Bitcoin como una cobertura contra la inflación monetaria y la incertidumbre macroeconómica. El ejecutivo de Coinbase afirmó: Bitcoin está negociando según sus características principales, que nuevamente son similares al oro. Tiene escasez, inmutabilidad, portabilidad de activos no soberanos. Así que está negociando de la manera que a las personas que creen en Bitcoin les gustaría que se negociara. Bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Nos vuelve a repetir un poco lo que veníamos a decir en la primera noticia que comentábamos, que era esta, que nos decía que se estaba un poco desmarcando de la situación general de los mercados. Bien, dicho esto, ya vamos con el análisis de precio. Pues nos hemos chocado con la resistencia, esa línea anaranjada, y nos hemos ido un poco para atrás. Es lo normal. Parece ser que la consolidación va a ser por debajo de esa línea. Al menos eso es lo que parece en una primera instancia, aunque ya lo confirmaremos en las próximas jornadas, ¿no? Pero en principio sería lo más normal. Es complicado romper directamente esos 94.000. Si hay oportunidades, ya digo, por debajo de 90.000, estaría interesante. No lo sé si las va a haber, pero si hay, estaría interesante para volver a acumular más. Pero las acumulaciones buenas ya las hemos hecho en esta zona mínima. O sea que ahora hay que estar tranquilo, dejar que el mercado fluya. Si hay nueva oportunidad, aprovecharla, y si no la hay, pues aguantar con lo que se tiene y esperar a que rompamos los máximos en la segunda parte del año. Esta zona va a ser complicada también, como todas las zonas. No subimos de forma vertical ni bajamos de forma vertical fácilmente. Solo ocurren estas cosas durante cortos periodos de tiempo. Pues aquí tuvimos una subida muy interesante del 4 de noviembre, por ejemplo, al 15 de diciembre, pero ya veis que durante el resto del año pues costó mucho subir, hubo muchos altibajos. Es verdad que la subida no arranca el 4 de noviembre, que arranca antes, pero este comportamiento aquí también es lento y también va dentro del movimiento que venía haciendo anteriormente, con lo cual realmente subida fuerte siempre tenemos muy poquito tiempo durante el año. Puede ser un mes y medio, 2 meses y medio. El resto del año suelen ser más movimientos de arriba abajo, laterales, etcétera, ¿no? Pues aquí hemos tenido una fuerte subida en el corto plazo, pero ahora pues entrará seguramente en una fase un poco más de estancamiento. Podemos avanzar hasta 98.000, pero luego también habrá retrocesos de nuevo. O sea que va a costar un poco salir de esa zona. Por cierto, los mercados tradicionales, voy a abrir el gráfico porque no lo tenía abierto, de la bolsa, para que veamos qué es lo que está haciendo también. Estamos con descensos en los futuros del SP500 en el día de hoy, 0,46%, ahora lo vamos a ver. Todavía el tema de los aranceles no está solucionado del todo, eso hace que se vaya retrasando un poquito la recuperación de las bolsas, y hasta que no se produzca realmente esa recuperación en las bolsas, pues no veremos una subida clara en todo, ¿no? Aquí vemos como el SP500 ayer retrocedió, ha llenado parte del hueco que nos había dejado en esta zona. Esto es un gráfico horario. En el gráfico diario vemos como todavía no hemos roto la línea bajista
y hasta que no rompamos esa línea bajista, que más o menos tiene que ser pasar los 5.500, porque tenemos resistencia horizontal en 5.491, así que pasar esa zona es clave para que el mercado arranque con fuerza y todo se vaya para arriba, no solo Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin está muy bien que se comporte, que se desmarque, pero claro, necesita también que el resto de mercados acompañen un poco para que la subida sea más notable, ¿no? Bueno, pues nada, gráfico semanal va la vela muy bien. Ya todo lo que sea cerrar por encima de 90.000 la semana es positivo, o sea, incluso aunque baje 2.500 puntos más, da igual, la vela sigue siendo positiva. La vela diaria, pues como digo, estamos corrigiendo un poquito en el día de hoy, pero tampoco es una corrección excesiva. De hecho, podríamos ir tranquilamente a la zona de los 90.200 o una cosa así y no pasaría nada, seguiría estando dentro de lo normal. Y en el gráfico horario, pues nos hemos ido muy por encima de todas las zonas de resistencia, rompimos el canal bajista en esta línea azul, rompimos la línea roja que también era resistencia, y yo creo que en las próximas horas iremos a apoyarnos a esa línea roja. Si la perdemos, entonces sí que habrá una corrección más fuerte, pero yo creo que lo lógico sería apoyarnos en ella, en esa zona de 90.600, 90.400, estos niveles, y ahí otra vez creo que rebotaría. En caso de perder esta línea roja, entonces sí que habría caída fuerte hacia la zona de 88.500 y sería una gran oportunidad. Muy interesante sería esa oportunidad. O sea que hay que estar atentos por si acaso ocurre. Vamos a la dominancia, que sigue siendo muy alta, 64,57. Nos sigue diciendo lo mismo de las altcoins, que las altcoins están peor que Bitcoin, mucho peor, que la actividad sigue siendo muy baja. No hay ninguna expectativa buena con las altcoins en el corto plazo. Si cambiase eso ya lo veríamos. Cuando veamos que la actividad en las redes aumenta, pues la cosa cambiaría, pero de momento la cosa pinta bastante mal, las expectativas son malas. Cualquiera que nos esté diciendo, no, es que va a haber muchísima actividad, no se ve. Es una apuesta. O sea, alguien que esté diciendo que va a haber más actividad en las altcoins, es una apuesta. No lo están viendo, porque no se ve. No hay actividad en la red. Ya lo vimos el otro día en el gráfico, ¿no? Así que lo que pasa es eso, que Bitcoin sigue subiendo en su capitalización, y como el resto de altcoins mantienen más o menos la capitalización que tienen entre todas, la suma de capitalización de las altcoins se mantiene, mientras que la capitalización de Bitcoin sube, pues el porcentaje del mercado cada vez es más para Bitcoin. Y seguirá siendo así, porque no estamos viendo, bueno, estamos viendo lo que hemos dicho desde hace un montón de años que íbamos a ver, que los institucionales están comprando Bitcoin, no están comprando altcoins. No hay ninguna empresa que esté diciendo vamos a meter en la tesorería altcoins. No, porque no es lo que tiene realmente valor. Eso sería una apuesta, no un valor. ¿Vale? No sé cómo decirlo. Algo no seguro. Cuando con Bitcoin lo que están haciendo es apostar por algo seguro. Están apostando por un activo que va a crecer con el tiempo de precio, porque sostiene el valor. Sin embargo, el otro no sostiene ningún valor. Son apuestas que, si en algún momento esa actividad en la red empieza a aumentar, pues puede que salgan bien, pero que si siguen estando así, pues fracasarán. Y encima no sabes ni siquiera cuál es la que en el futuro quizás podría triunfar. Ni siquiera lo sabes. Entonces, es tirar un tiro a ver si aciertas. O es disparar a una diana con los ojos vendados, a ver si aciertas justo en el medio. Pues ni sabes dónde está la diana. Igual puede que lances el dardo y ni siquiera des en la diana. O das en la periferia de la diana, a donde no sacas nada. Es así. Esa es la realidad. Bitcoin, sabes en lo que estás haciendo, sabes qué estás haciendo exactamente, y lo otro pues no sabes lo que estás haciendo. Estás lanzando un dardo a ver si aciertas, a ciegas, y tienes que rezar porque en el futuro pues sí que se utilice esa red y justo aciertes con la buena y justo pues suba. Pero además es una cosa que va para largo. O sea, si en algún momento las altcoins van a tener algo para justificar sus precios, van a pasar muchos años todavía para eso.
Eso sí, especulación en el corto plazo evidentemente habrá. Ayer, por ejemplo, las monedas de Trump subieron un 50% porque dijo que se iba a reunir con los inversores. Donald Trump, con los que holdean Trump. Y ya por eso sube un 50%. Ese token no aporta nada. No genera nada. Es pura especulación. Eso claro que va a seguir habiendo. No solo en esa, en todas. Claro, todas van a especular. La gente comprará Ethereum puntualmente en algún momento pensando que la actividad va a repuntar porque se van a hacer más cosas o no sé qué. La gente puede pensar que se van a hacer más cosas en un momento dado. Y puede que puntualmente se hagan, como ha ocurrido con Solana. No, es que va a haber más actividad. Y puntualmente la ha habido. Porque salieron los meme coin y todo el mundo se volvió loco con los meme coin. ¿Pero eso se ha sostenido? No. Entonces, claro, subió, estuvo un tiempo arriba y luego corrigió. Porque la especulación esa de, va a haber más actividad, pues por unos momentos fue real, pero una vez que ya no es real, pues el precio vuelve a caer. O sea, especulación eso evidentemente va a seguir habiendo. En el corto plazo, bueno, pues ya hemos dicho que están sobrevendidas y alguna podía rebotar y de hecho han rebotado estos días, pero ya veis que no aguantan, vuelven a caer. Ha subido un poquito a AVE, ha roto la línea bajista, pero otra vez vuelve a caer en el día de hoy. Estos repuntes van a suceder porque es que es lo normal. El mercado no son el 100% de las velas rojas constantemente y nos vamos para abajo y no hay ningún repunte. Aquí lo estamos viendo que en todo momento hay pequeños repuntes. Bueno, pequeños, que en porcentaje suelen ser importantes. Fijaros, cada 2x3 hay un repunte. O sea que esto va a seguir existiendo. Pero claro, nadie sabe justo dónde van a ser los repuntes. Fijaros, aquí cada 2 semanas o poco más, cada 10 días había un repunte. Pero resulta que si tú dices, bueno, aquí también habrá un repunte, pues no, justo no. O sea, tú no sabes dónde van a ser. Entonces, la tendencia es bajista y aunque haya repuntes, y ahora pues salgamos un poquito de esa tendencia y puede haber un repunte un poquito mayor en el corto plazo, sigue siendo bajista en el largo plazo. ¿Vale? Y eso es lo que tendremos. Repuntes, algunos un poco más fuertes que otros, pero tendencia a la baja porque se está demostrando por fundamentales que no se están cumpliendo las expectativas para nada. Bueno, en el caso de BGB, también estos últimos días negativos, BNB también bastante negativo estos últimos 3 días. Ya hemos dicho que los exchange al final se benefician al final de los movimientos. Ethereum vuelve a caer un 1,7% hoy, perdiendo lo que ganó ayer, pero ha repuntado un poco en el corto plazo. Estaba muy sobrevendido también. Algunos me preguntaban por IOTA o alguna otra moneda. Están todas en la misma situación. O sea, lo que dije el otro día de Ethereum, el análisis que hice el otro día de Ethereum es general. No es algo que sea puntual de Ethereum y tal. Todas las altcoins no han cumplido las expectativas. Se están utilizando muy poco. Han pasado 4 años, la gente se pensaba que se iban a utilizar en todo, porque cuando se empezó con las altcoins, yo también me lo creí al principio, cuando en el 2017-2018 todo el mundo decía, ¡guau! Esto va a ser la bomba porque todo el mundo va a utilizar contratos inteligentes, las IOTAs van a utilizar para el Internet de las cosas, no sé qué. El Internet de las cosas, pues yo no lo estoy viendo por ningún lado. Los contratos inteligentes se utilizan, pero marginalmente. La tokenización también se va a utilizar seguramente, pero no va a mover suficiente cantidad de volumen para generar comisiones suficientes seguramente. O sea, se va a repartir encima entre muchas redes. No se está generando lo que se decía que se iba a generar en el 2017. No está siendo el boom que se decía. Se utilizará. Igual dentro de 10 años sí llegamos a unos niveles decentes, pero no es una cosa que vaya a ser tan inminente y de tan magnitud como la que nos estaban vendiendo. Por lo menos en los próximos 10 años no va a ser de tal magnitud. Y es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Dentro de 10 años que igual la cosa vaya mejor, pues ya lo veremos dentro de 10 años. Dentro de 10 años igual ya Bitcoin está en 1 millón y nos da igual lo que hagan las altcoins.
¿vale? Porque tenemos ya la vida más que resuelta y ya está, ¿no? Así que es lo que hay que tener en mente, que si las cosas no van, pues no van. Y en este caso las altcoins no van. Solana ha tenido un pequeño repunte en el corto plazo, es de las que ha ganado un poquito de terreno a la competencia, y como aquí el juego es de suma cero, pues si una gana, pues le va mejor que a la competencia que pierde, ¿no? Así que bueno, Solana ha repuntado un poquito hasta esta zona, tiene resistencia en 16.500, la siguiente sería 17.400. Y XRP, pues está ya a punto de perder el soporte, esa zona de 2.309. Y yo creo que lo único que le queda para sostenerse ahí es que todavía no han salido los ETFs. En cuanto salgan los ETFs, el desplome está cantado. Ya lleva demasiado tiempo en esa zona. Yo creo que no hay nadie más a quien puedan engañar para que compren estos precios, o muy poca gente ya tiene que haber a que puedan engañar para que compren en estos precios. Y en cuanto empiece a caer, pues se empezarán a ver las verdades y las sobrevaloraciones que ha llegado a tener, que son altísimas en este momento. Podríamos hacer una comparativa de la sobrevaloración que tiene. Es solo coger capitalización, por ejemplo, de Ethereum y de Solana, capitalización de XRP, ver la capitalización de cada una, ver lo que genera en comisiones cada una de las redes, compararlo, y ahí se ve la sobrevaloración que tienen con respecto a otras que ya están sobrevaloradas de por sí. Ahí se podría ver la enorme barbaridad a la que está cotizando ahora mismo XRP. Pero ahí lo dejo. Tampoco... El tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Ethereum ha tardado... ¿Cuánto ha tardado desde que estaba en 4.000 a los precios actuales en caer? Pues ha tardado más de un año. Pues en XRP también tardará. Al final son procesos lentos en los que la gente se va dando cuenta poco a poco de la situación. Y algunos es que no quieren darse cuenta. Entonces, cuanto más cantidad de personas no quieran darse cuenta de lo que pasa, más aguantan unos precios que no son lógicos. Más tarda en caer. Pero al final todo termina yendo a su precio. Si hay una cosa que no vale, pues no vale. Y al final, poco a poco la gente se va dando cuenta y se aprovecha de eso, ¿no? No puede estar el mercado cotizando a un nivel irracional durante mucho tiempo. Y nada, bueno, Bitcoin ahí en 92.468, corrigiendo en el día de hoy, vamos a ver dónde terminamos. Y antes de nada, pues ya finalizamos aquí el análisis, o sea que hasta aquí llega el vídeo de hoy. El que no quiera escuchar lo siguiente, pues que no lo escuche, pero es un comentario pues de una persona que comentamos hace un par de días, un comentario que puso en el canal. Es otro comentario, vamos a tomárnoslo en plan humorístico, pero bueno, pues para que la gente vea que el nivel pues es el que es, ¿no? Esta persona comentaba el otro día, si recordáis, era la persona que decía que no tenía que decir que las altcoins no tenían valor y no sé qué, lo comentamos hace un par de vídeos, y fue el que dio pie a que explicase la situación de Ethereum, que al final pues es una cosa positiva, porque así la gente se entera de cómo están las cosas con las altcoins, ¿no? Pero el tío va y pone ayer lo siguiente, que da la sensación de que estás dirigiendo a la gente que compre solo Bitcoin y que el resto de las altcoins no valen nada. Seguro que tienes algo de Bitcoin y quieres sacarle la rentabilidad. Asqueroso, a partir de este momento dejaré de seguirte. Me lo tomo con humor, porque hay que tomárselo con humor. Esta persona, pues, deben quedarle aproximadamente 2 neuronas, pero no 2 neuronas cualquiera, no. Las 2 neuronas más tontas de la manada le deben quedar, ¿no? Y en un esfuerzo ínfimo por pensar algo con esas 2 neuronas que le quedaban, dice que seguro que tengo algo de Bitcoin. No hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta que tengo Bitcoin, si no, no llevaría años diciendo a la gente que acumulase Bitcoin porque es una forma de ahorrar dinero. Pero bueno, tras ese esfuerzo supremo de sus 2 neuronas, pues dice, y quiere sacarle rentabilidad. Vale, claro, para eso lo he comprado. Pero lo que quiere insinuar esta persona
es que yo, por decir que la gente acumule Bitcoin, hago que suba el precio. Ya me gustaría tener esa capacidad de influir en el precio de Bitcoin. No sé, o sea, debe ser que al tener dos neuronas y el esfuerzo supremo de darse cuenta de que yo tengo Bitcoin, le dejó ya sin energías y colapsó, ¿no? Porque pensar que yo, con un canal de 160.000 seguidores y que los vídeos se ven pues 8.000 personas al día, pueda influir en el precio de Bitcoin, pues vamos, si alguien llega a este planeta de un extraterrestre, le coge a este espécimen de muestra y ve esto, la conclusión es que no hay vida inteligente en el planeta. Porque vamos, pensar que una persona que tiene 160.000 seguidores y que tiene visualizaciones de 8.000 diarios puede influir en un activo que hace miles de millones de volumen en un día, pues hombre, no muestra que haya mucha actividad cerebral, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos Bitcoin podrían sumar las personas que hay en el canal? ¿Cuántos podrían sumar? No sé, tirando muy por lo alto, 500 Bitcoin, 1000 Bitcoins. Pero es que además no los hemos comprado todos ayer. O sea, los hemos ido comprando, los que hayamos comprado, que no sé cuántos tendremos en total entre todos los seguidores del canal, durante los últimos años. Es decir, la influencia en el precio es cero. Cero. No podemos influir en el precio de Bitcoin los que tenemos Bitcoin en este canal. Ni aunque vendiésemos todos a la vez, no se movería el precio. Ni $1 se movería el precio. O sea, como para pensar encima que vamos a influir en el mercado. A veces ni siquiera un tuit de una persona importante lo mueve ni un 1%. O sea, a veces comenta igual algo Elon Musk o Donald Trump, que eso sí que tienen influencia, no yo. Y el mercado se mueve un 1%, como para que yo influya en algo. Bueno, pues simplemente quería comentar eso, que hay personas que, bueno, no se enteran de nada. Evidentemente no me interesa que estas personas me sigan, no hace falta que me digas que no me vas a seguir, no quiero que me sigas, te voy a echar yo del canal. Pero bueno, iba a decir otra cosa. Fijaros, a mí, si tuviese algún interés personal, la filosofía del canal no sería esta. Esta es la filosofía del canal. No apalancarse, hacer compras periódicas, no invertir dinero que se necesite a corto plazo. Tener entre un 70 y 80% en Bitcoin, un 3% en BNB si quieres, que tampoco es obligatorio ni mucho menos, es una sugerencia. Eso es cómo repartiría el dinero. Pero si te quedas con el 80% en Bitcoin y el 20% en liquidez para aprovechar operaciones, ya estaría bien. No hace falta ni siquiera que compres BNB, pero si tuviese que elegir una altcoin, pues sería BNB, tener un pequeño porcentaje para ir aprovechando los airdrops y todo eso que dan. Y el resto en liquidez, ¿para aprovechar qué? Precisamente las caídas que hemos tenido estos últimos días. ¿Para qué? Para comprar ahí cuando ha estado en 70 y algo mil, 80.000 y vender ahora en 94.000. Esa liquidez, ese 20% que tenemos en liquidez. Y el resto seguir con el Bitcoin holdeado. Si yo tuviese algún interés en aprovecharme de la gente del canal, no diría que no se apalanquen. Si la gente se apalanca por 10, aunque pierdan, yo gano el 10 veces más de comisiones. Porque si tú estás operando con 1.000 euros y compras 1.000 euros en Bitcoin y te los quedas holdeando, yo solo participo, digamos, de alguna manera, en la comisión de comprar de esos 1.000 euros, que es poco. Muy poco. Y encima si los holdeas y no los vendes ya, no participo más. Sin embargo, si tú te apalancas por 10 y en vez de comprar 1.000, como te apalancas por 10, compras 10.000, tú pagas la comisión de 10.000. Entonces a mí me viene 10 veces más que si compras 1.000. Gano 10 veces más. Si te estoy diciendo que no te apalanques, no estoy intentando aprovecharme de ti, estoy justo haciendo lo contrario. No quiero ordeñarte, no quiero que pierdas dinero. Porque a mí, aunque pierdas el dinero, ya da igual, yo me llevo la comisión. Y si te estoy diciendo que no te apalanques, te estoy diciendo
por tu beneficio, no por el mío. Por el mío te diría que te apalanques, y te apalanques por 100, así en vez de operar por 1000, operas por 100.000 y yo me llevo una parte de la comisión de 100.000 en vez de 1000. Y te digo que andes operando con altcoins, comprando y vendiendo, porque son muy volátiles, y te apalanques, y así yo gano más. O sea, es justo lo contrario de lo que dice este tío. O sea, que si hay alguno asqueroso, no soy yo. En todo caso sería él por pensar de esa manera sobre mí, cuando estoy justo haciendo lo contrario. Estoy intentando hacer lo mejor por los que siguen el canal. A mí lo que me interesaría, si yo fuese egoísta y quisiese aprovecharme y ordeñar a todos los que siguen el canal, diría, apalancaros. Vamos a hacer trading, os voy a decir, para comprar y vender constantemente. Cuanto más compréis y vendéis, más gano yo. Y os metería en cualquier follón, en moneda de Trump, venga, vamos a especular con Trump, no sé. Justo lo contrario. Cuando digo que no os metáis en altcoins es para protegeros. Pero esta persona, pues yo qué sé, tendrá el altcoins, le jode que les digan la verdad a la cara y comenta esas cosas. Pero vamos, ya digo, la impresión que da es eso, que tiene ahí, le han quedado solamente vivas las dos neuronas más tontas de la manada y bueno, pues andan ahí peleándose entre ellas. Y con el eco, pues debe ser que tampoco funciona muy bien, ¿no? El eco que hay ahí en el vacío, ¿no? Pero nada, lo dicho, si alguno tiene alguna duda de mis intenciones, que vea la filosofía del canal. Si veis la filosofía del canal, ahí no hay ninguna intención oscura detrás de esto, más bien todo lo contrario, intentar que la gente no pierda dinero, esa es la primera, la base de la filosofía del canal es que la gente que sigue el canal no pierda dinero, eso es lo principal. Y a partir de no perder dinero, intentar ganar o mantener o aumentar el poder adquisitivo. Esa es la filosofía del canal. No vamos ni a intentar dar pelotazos, ni a intentar aprovecharnos de las operaciones que hagan apalancadas las personas, ni nada por el estilo. Primera base del canal es que la gente no pierda dinero en el largo plazo. Segunda, que intente ganar poder adquisitivo. Ya digo, es la base. Si cambias esa base, entonces sí, puedes apalancarte, puedes hacer lo que sea, puedes intentar dar pelotazos, pero eso ya es otra cosa. Eso es jugar en el casino. Y yo no voy a hacer que la gente juegue en el casino. Estos comentarios a veces, pues eso, me recuerdan estas cosas y creo conveniente comentarlas porque así la gente sabe dónde está. Este no sabe dónde está, creo que está muy desubicado, no solo aquí en este canal, sino en su vida en general, pero bueno, es lo que hay. Hay gente que... Y hay mucha gente así, y ese es el problema realmente del mercado de criptomonedas. Por eso pasan las cosas como lo de que suba un 50% la moneda de Trump, simplemente porque diga Trump que se va a reunir con los holders. Pues claro, si en esa moneda el 80% de los que tienen la moneda son gente como esta, que ha hecho este comentario, pues no me extraña que pasen esas cosas. Es lo que hay. Y no me extraña todas las estafas que hay, pues que es que a esta gente es fácil estafarle. Con esa capacidad que tiene, pues le estafa a cualquiera, ¿no? Este es el nivel que hay, entonces esto es lo que pasa en las criptomonedas y por eso, pues nada, aquí intentamos justo que la gente... A esta gente, por ejemplo, no, es que ni siquiera se le puede enseñar nada, porque es que no tienen ni siquiera la intención de aprender, pero por lo menos a los que sí que tienen la intención de aprender, aunque no tengan en un principio conocimientos suficientes, pero por lo menos si tienes la intención es más sencillo hacerles ver las cosas que queremos hacer en el canal, ¿no? Pero esta gente es imposible, o sea, es tratar con una pared, es como chocarte contra una pared y simplemente pues os lo quería comentar, lo he enfocado un poco desde el punto de vista un poco humorístico porque es que te tienes que reír, porque es que no... Es increíble, ¿no? Pero nada, pero al final pues eso, creo que también aporta un poco de luz a los demás, a los que tengan ciertas dudas de lo que intentamos hacer aquí, pues creo que esto aporta un poco también de luz, así que aprovechamos un poquito para tener un poco de humor, dar un poco de luz a los que tengan ciertas dudas y poco más. Y nada,
Concluyo con esto, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás.